Buenos días. Vamos a hablar sobre la formulación y evaluación de proyectos en seguridad y salud en el trabajo. Como introducción, en esta presentación llevaremos a cabo la sustentación sobre la formulación y evaluación de proyectos de seguridad y salud en el trabajo, manteniendo una secuencia coherente que dé como resultado la prevención de accidentes laborales. El equipo de trabajo está conformado por Andrea Rentería, Ginette Ovalle, María Cardona, Jorge Castro y mi persona Vanessa Hernández. La evaluación del proyecto se realiza un análisis completo y detallado de la elaboración del proyecto, llevando a cabo en todo el curso, dando a conocer los conocimientos adquiridos a través de esta planeación. Los objetivos generales de este trabajo son medir el conocimiento, formulación y evaluación de proyectos en seguridad y salud en el trabajo en el contexto de la matriz de marco lógico, como también diseñar y analizar las causas y efectos en el caso de un accidente. De un accidente laboral de atrapamiento de cabello de una joven, identificando cómo se puede prevenir el accidente desde la formulación y evaluación de proyectos de seguridad y salud en el trabajo. Como metas tenemos dar a conocer la metodología utilizada sobre la elaboración del proyecto en las diferentes unidades del curso, explicar los pasos de los anexos del caso 2 y 3 de la unidad número 2 y describir la experiencia obtenida a raíz del desarrollo del proyecto en el curso de formulación y evaluación de proyectos en seguridad en el trabajo. Como puntos importantes vamos a ver las matrices de árbol de problema, de resumen narrativo y lógica horizontal. Como primera matriz tenemos el árbol de problema, en donde nos presentan un problema central, que es el atrapamiento por máquina tuneladora. Tenemos 3 puntos a verificar y evaluar. La falta de elementos de protección personal. Debemos tener en cuenta que a la hora de realizar trabajos de alto riesgo se debe tener la utilización de elementos de protección personal para evitar accidentes laborales. En este caso, la practicante no tenía overall, tampoco tenía cofia para el cabello, y que ese es el que previene el atrapamiento del cabello, y como consecuencia tenemos el desprendimiento del cabello del cuero cabelludo. La falta de personal para supervisar a los practicantes también es un caso en donde los practicantes deben tener a cargo un supervisor, que es el que evalúa las funciones que se va a realizar y cómo las va a hacer. Como consecuencia de este accidente laboral, a la mujer le quedan secuelas psicológicas y por último tenemos la falta de experiencia, que en donde cuando en una empresa se empieza a trabajar, a la persona se le debe hacer previa capacitación e inducción, enseñándola, previniéndola de accidentes laborales. Listo. De acuerdo. Ya mediante con el propósito es la prevención y el atrapamiento de los trabajadores, evitando el accidente o incluso la muerte. Ya mediante vemos algunos componentes y algunas actividades con el fin de conocer el número de trabajadores que se necesita para una supervisión continua. Mediante la implementación de los elementos de protección personal para que los trabajadores tengan los EPPs adecuados y así mediante conocer el número de trabajadores que se necesita para una supervisión continua. La capacitación y el acompañamiento al participante en una de las labores hasta que sea seguro su trabajo. Se encuentra en el cuerpo de la máquina para evitar los atrapamientos
entre el trabajador y la máquina. Como le venía comentando, una de las descripciones es utilizar bien el overall en los trabajadores para así tener una protección personal en el cual se basa por 3 capacitaciones en 15 días. Asimismo, conocer el número de trabajadores que se necesita una supervisión continua, en el cual desarrollaremos un programa de prevención y reconocimiento del personal nuevo. Va todo por un mes. También a capacitar y acompañar al participante en sus labores hasta que sea seguro en su puesto de trabajo. Es un entrenamiento para la preparación y proceso de enseñanza y aprendizaje en el puesto de trabajo. Siguiente, por favor. Valen, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Como verificamos, ya mediante la prevención de atrapamiento de los trabajadores, evitando accidente, incluso la muerte, es en 2 meses, 8 capacitaciones. Vemos uno de los componentes, que es la implementación de elementos personal, en el cual son 4 cursos de formación por todo un mes. Vemos en el componente 2 el aumento de personal encargado de la supervisión. Es una presentación que realizaremos por 5 días, en el cual damos una propuesta de aumento del personal acorde al trabajo a realizar. El tercer componente es la capacitación, en el cual vamos a realizar 3 capacitaciones en 5 días para saber y los beneficios obtenidos en la utilización de los EPPs adecuados. Siguiente. Verificamos alguna utilización del overall, en el cual se van a realizar 2 clases por 2 días, para asimismo tener la participación de los trabajadores. Una de las actividades es utilización de la ecografía para evitar el atrapamiento. Son 2 talleres que se van a realizar en 10 días para la prevención de accidentes laborales. Verificamos algunas de las actividades, como es el número de trabajadores, se necesita una supervisión continua. Son 2 talleres que vamos a realizar por 2 días, en el cual es el buen manejo de aprendizaje. Vemos la capacitación y acompañamiento al practicante en las labores hasta que sea seguro. Es un programa que se va a realizar en 2 días con el tipo de concentración al momento de las labores a realizar. Conocer la distancia en la que se encuentra su cuerpo en la maquinaria para evitar el atrapamiento. Son 2 talleres en 2 días, en el cual reconocemos de las aplicaciones de las máquinas y el personal. Lógica horizontal. Con esta matriz nos facilita un diseño, una ejecución y para una evaluación del proyecto. Dentro de esto podemos dar unos ejemplos. Descripción, fin 1, es la utilización del overall, donde debemos utilizar 3 capacitaciones. Los medios de verificación, un informe de capacitaciones realizado sobre la utilización de los elementos de protección personal. En los supuestos no habían EPPs en la empresa. Fin 2, conocer el número de trabajadores que necesita una supervisión continua. Un programa de prevención, reconocimiento del personal nuevo. Una lista de verificación por parte de la presentación sobre el programa de prevención y reconocimiento del personal nuevo. El supuesto del personal involucrado no está en actividad, presenta una carga de trabajo alta. Fin 3, capacitar y acompañar al practicante en sus labores hasta que el trabajo sea seguro. Un método de entrenamiento para la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el puesto de trabajo. Carpeta con documentación sobre el programa de formación y lista de asistencia. Supuesto conflictos interpersonales del personal administrativo y operativos. Siguiente. Prevención en el atrapamiento de trabajadores, evitando incidentes, incluso la muerte. Tenemos 8 capacitaciones, actas de capacitación en prevención, socialización de accidentes laborales. Se presentan condiciones no aptas para caminar dentro de las instalaciones,
Componente 1, implementación de elementos de protección personal. 4 cursos de formación, un informe de documentación realizada sobre la utilización de los EPPs, pérdida de documentación electrónica por descargas eléctricas. Componente 2, aumentar personal encargado de supervisión, una presentación, informes escritos del personal de trabajo, calamidad familiar, del encargado de las capacitaciones, componente entre las capacitaciones, 3 capacitaciones, acta de verificación y entrenamiento realizado a los trabajadores, incapacidad médica por accidente de tránsito, encargado de realizar entrenamiento del personal. Siguiente. Actividad 1, utilización del overall, 2 clases, listado de asistencia, robo de los EPPs. Actividad 2, utilización de cofia para evitar el atrasamiento, 2 talleres, lista de chequeo, pérdida de EPPs al llegar al sitio de trabajo. Actividad 1, conocer el número de trabajadores que necesita una supervisión, 2 talleres, supervisión para el manejo de aprendices. Supervisión, actividad 2, supervisión constante más cuando se trata de manipulación de máquinas, un taller, informe escrito sobre los reconocimientos sobre las distancias de seguridad y lista de asistencia de los trabajadores. Mal manejo del personal por estas actividades. Actividad 1, capacitación y acompañarle prácticamente en sus labores hasta que el trabajo se asegura. Un programa, evaluación para los actividad 2, conocer la distancia encuentra de su cuerpo a la máquina para evitar atrapamientos. 2 talleres, falta de supervisión a los respectivos talleres. Siguiente. Referencias, máquina que arrancó el pelo a la joven practicante. Bueno, con este trabajo podemos decir que aprendimos a diseñar y analizar las causas y efectos basados en las estrategias de investigación de un marco lógico en el caso de presentarse un accidente laboral, como en este caso por una máquina tuneladora, donde tuvimos un atrapamiento de cabello por falta de elementos de protección personal. Desde la formulación y la evaluación de proyectos en seguridad y salud en el trabajo, por medio de un análisis de los involucrados, como es el árbol de problemas, diagramas de problemas, árbol de objetivos, estructura analítica y proyectos, entre otros, a realizar. Esta actividad podemos aprender a plantear estrategias y actividades de prevención y de control de peligros y riesgos e identificar, involucrarnos y entender los problemas para así buscar una solución para los posibles accidentes laborales. Al analizar los fines y propósitos como ponentes de actividad, como lo es el accidente de la máquina tuneladora, al desarrollar la matriz, el indicador de verificación, resumen narrativo, medios de verificación, podemos realizar el informe poniendo medidas preventivas o correctivas para eliminarlas y así evitar producir nuevamente un accidente de esta magnitud. Al presentar metodologías de fácil comprensión que permitan mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo, previniendo el riesgo y el control de pérdidas ocasionadas por incidentes o accidentes de trabajo ocurridos en una empresa. Siguiente, por favor. Con este trabajo podemos concluir que a través del diagnóstico de empresas por medio del marco lógico se identifican los peligros, riesgos que se logran observar e índice del cumplimiento de la empresa frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo, la falta de compromiso al evitar la ausencia de personal calificado en el área de procedimientos. Podemos concluir
que por este método de trabajo evidenciamos el conocimiento que tenemos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo en un accidente laboral por medio del proceso que estamos ya culminando. Gracias.